Quiero comenzar esta noche haciendo un ejercicio. Hemos aprendido todos estos viernes hemos aprendido cosas de fe porque esta es una noche de fe. Así que todos los viernes quiero y pretendo estudiar acerca de esto. A partir de hoy vamos a empezar a estudiar un personaje en la Biblia. Nos vamos a tomar varias semanas y vamos a estudiar la fe. Ya lo mencionamos hace mucho tiempo cuando se habla en el libro de Hebreos de los hombres de la fe o los personajes de la fe. Pero hoy yo quiero empezar a hablar acerca de David. David fue un hombre de fe, un hombre que tenía mucha fe. Así que antes de comenzar y de leer el pasaje y de explicar algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención de David, yo quiero que ustedes me digan si David tenía fe o no tenía fe en Dios. ¿Tenía fe? ¿En qué podemos notar, si se les viene algo a su cabeza ahora mismo, que David tenía fe? ¿Cómo alguien, como lo he dicho otros viernes, cómo alguien puede saber o notar que nosotros tenemos fe? En este caso, ¿cómo nosotros podemos describir que David tenía fe? Cuéntenme algo, hermanos. Hablen, por favor. Yo sé que saben mucho. Las maestras de escuela bíblica más. Por la seguridad. Por la seguridad. Cuando fue a matar. Ajá. Cuando fue a matar al gigante Goliat, ¿tenía fe? Por supuesto que sí. ¿Cómo más? ¿Las que chinean? ¿Bebés? ¿Cómo más? ¿Cómo más David tenía fe, hermano Vladi? Por las decisiones. ¿Cómo más tenía fe David? ¿Cómo? ¿Cómo podemos notar? ¿Cómo podemos saber que tenía fe? ¿Eh? Díganme algo, hermanos. Si no me dicen nada, hablo yo. Una de las razones por las cuales a mí me sorprende la fe de David es que David le creyó a Dios. Le creía ciegamente a Dios. ¿Cómo es posible que llegue un profeta de la época como lo fue Samuel y llegue a la casa a buscar a una persona que ni siquiera estaba entre los hijos escogidos, sino que estaba de detrás, como dice la Biblia, y Dios lo haya escogido a él y el profeta lo haya ungido a él y él se haya creído eso? Cuando no era candidato para eso, cuando no era absolutamente, nadie lo consideraba a él para ser un ungido del Señor. ¿Y cómo es que llega este profeta? Llega, se planta en su casa, le pide al padre que le saque a sus hijos salen a desfilar y dicen, no es ninguno de estos. Por casualidad tienes otro hijo. Ah, sí, David está allá. Es que este me da vergüenza sacarlo. Lo mandan a llamar y se presenta y el Señor le dice, no mire su apariencia, ni lo alto, ni lo guapo, porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y entonces así selecciona a David. Pero lo que me sorprende a mí es la fe de David, cómo él, siendo un personaje que no era apto, que no era aceptado, que no tenía porte, nombre, ni prestigio, ni reconocimiento, él le cree a Dios. ¿Y cómo? Si yo soy débil, yo no soy hombre de guerra como todo el pueblo espera. Y aún así le creía a Dios. Y después cuando de metido llega a la batalla con Goliat, él dice, yo voy a pelear. Y cómo él, no siendo la persona capaz, tiene, como decía, la seguridad de plantarse y decir, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. Tenía fe, a pesar de no ser él una persona apta para el cargo. Pero él le sigue creyendo y en todas las luchas y en todas las cosas que él vivió, aplicaba la fe y esa fe le funcionaba. Por eso es que a mí me sorprende la fe.
En 2 de Samuel, capítulo 7, nosotros vemos un relato y me estoy adelantando mucho, pero yo quería empezar con este pasaje porque es uno de los pasajes que, como le decía a mi esposa ahora antes de venir, este pasaje me impacta por las referencias que tiene. 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, vamos a leer. En el capítulo 12, en el capítulo 7 dice pacto de Dios con David. Ya aquí David ya tenía su puesto asegurado, ya tenía, digamos, todo lo que él se había imaginado y todo lo que Dios ya le había prometido se había cumplido. Y Dios hace un pacto. Si ustedes se fijan, desde el versículo 12 hasta el versículo 16, habla de varias historias, pero lo que me llama la atención es que Dios hace un pacto con este personaje. Para entender todo lo deberíamos de leer todo el pasaje, para entenderlo, pero yo quiero ir despacio porque no tengo ninguna prisa. Yo quiero que aprendamos de la fe. Aunque quería leer solamente unos cuantos versículos, lo voy a leer todos, porque así no queda nada en el aire. Si leemos juntos desde el versículo 1, dice así. Aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Este relato nos dice claramente que David ya estaba cómodamente en su casa, él tenía el deseo en su corazón, él tenía el deseo de hacerle casa a Dios, pero él estaba tranquilo. Ya había visto el cumplimiento de todas las promesas. David ya estaba tranquilo. Él podía estar más que seguro de que todo lo que Dios le decía lo cumplía. Versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a mis hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguno de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Esto lo pregunta Dios. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé de redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y de delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado, ¿qué le había dado Dios, hermanos? Nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, dice Dios, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removida, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Todo este relato es un mensaje que Dios le manda a David por medio del profeta. Y continúa diciendo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré de después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Y qué más dice, hermanos? Y afirmaré tu reino. Esto es lo que a mí me llamó la atención. David ya había recibido tantas cosas de parte de Dios, pero aquí Dios hace un pacto que no es cualquier pacto. Es un pacto para afirmar el trono de David. Aquí le está diciendo, yo voy a levantar de después de ti a uno que va a afirmar tu trono. Y ese trono no va a tener fin, va a permanecer siempre.
Y dice además, versículo 13, Él edificaré casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino, no el trono de su hijo, sino que el trono tuyo, David. Versículo 14. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote, de hijos y de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino, ¿para cuánto dice, hermanos? Para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto dice? Eternamente. A eso se refiere el pacto que Dios hizo con David. ¿A qué se refería? A que Dios le estaba dando una promesa de que su reino no iba a terminar nunca. Eso es lo que a mí me impacta de esta historia, que David tuvo la fe de creerle a Dios siempre. ¿Cómo puedo explicar esto? Es muy interesante, hermanos. Para mí cuesta creer que David se haya aferrado ciegamente a esta promesa cuando su antecesor, Saúl, perdió el respaldo de Dios y perdió el reino. Y su reinado, ninguno de sus descendientes lo continuó. Pero a David le está diciendo, David, por el buen deseo quizás que has tenido de quererme construir casa, yo te voy a dar una promesa. Tu reino va a ser afirmado, no delante de tuyo, sino que con tu hijo. A este yo lo voy a levantar y él va a afirmar tu reino y su reino va a ser eterno, va a estar ahí para siempre, David. A mí me sorprende eso. Esto era, bajo mi punto de vista, quizás como un premio, un reconocimiento, algo que quizás David no había hecho nada grande o suficiente para merecerlo, pero Dios así lo dijo. ¿Qué es lo que a mí me sorprende? Me sorprende que David tenía una fe ciega con Dios. David le creía siempre a Dios. A partir de los siguientes versículos, nosotros vemos una narración que a mí particularmente me inquieta mucho. Si ustedes me acompañan y leemos desde el versículo 18 hasta el 22, dice así. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Imagínense la humildad de David diciéndolo, ¿quién soy yo? Esta mañana yo publiqué un video que fue la canción que hemos estado cantando estas noches con los niños, que dice, ¿quién soy yo que escuchas mi clamor? Agradecido estoy. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Y esas son palabras que las dice David en este pasaje. Cuando escucha la promesa de Dios, le dice David, ¿quién soy yo, Señor, para que tengas misericordia de mi casa? ¿Quién soy yo? Y además comienza diciendo lo siguiente. Versículo 19. ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. O sea, Señor, has sido tan bueno conmigo, pero te has pasado, Señor, porque todavía me has mencionado los de mis descendientes. Qué bueno has sido, Señor. ¿Te ha parecido poco, Señor? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová, le dice. ¿Y qué más puedo añadir, David, hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, le dice David a Dios, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti,
conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Estas frases que las declara David son declaraciones llenas de fe. No las va a decir cualquier persona, las está creyendo ciegamente. Señor, lo que tú me has dicho, aunque me cuesta creer, yo las creo, Señor. Esas hubieran sido mis palabras. Yo le hubiera dicho, Señor, ¿estás seguro que a mí me estás dando un reino, un trono que va a durar eternamente? Señor, yo no me lo merezco, Señor. Y a mí me hubiese costado creerla. Pero David las creó ciegamente. Las creyó ciegamente. Y él en esa respuesta le dice, tú, Señor, has engrandecido. Tú, Señor, has dado todo conforme a lo que tú te has placido y yo te lo agradezco, Señor. Esta manera de conversar que tenía David con Dios es la que también a mí me inquieta mucho, porque era un hombre de fe. Expresarle a Dios y decirle lo que verdaderamente había en su corazón y mostrarle tantas cosas a mí me llama mucho la atención. El pasaje y la narración que nosotros encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 también la encontramos en el Salmo 89. Si me acompañan con sus Biblias, por favor. En el Salmo 89, nosotros encontramos esta referencia. ¿Qué dice el subtítulo en nuestras Biblias, hermanos, del Salmo 89? Pacto de Dios con David. ¿Y qué comienza a narrar ahí? Vean, dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, y en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, ¿y cuál era ese juramento? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Lo creyó David? ¿Tenía fe David para creer esto? Lo tenía. Tanto así, que no solamente se cuenta como una historia. Este pacto no solamente la vemos en 2 de Samuel como un relato, sino que es parte de los salmos de los hebreos que ellos cantaban. Este salmo específicamente no es un salmo de David, es una poesía de un personaje que se llama Etán Esraíta, que aparece ahí en las Biblias. Y este personaje, en aquella época, era uno de los personajes más sabios de la época. A ver, si yo les pregunto este dato, a ver si lo saben. ¿Quién era el hombre más sabio de la tierra, hermanos? ¿Quién ha sido? ¿Quién? ¿Están seguros? ¿Y el segundo más sabio de la tierra? ¿Y el tercero? Solo Salomón fue sabio. El segundo más conocido de la época era este, el que escribió el Salmo 89. Y el hombre más sabio que se conocía en esa época, hasta que le dio en la nuca Salomón, lo destronó literalmente. El hombre más sabio en la época era este, el que escribió el Salmo número 89 y que escribió esta alabanza recordando el pacto que había tenido Dios con David. Y esto que nosotros vemos aquí, esto que dice masquil, si alguien sabe qué es, ¿alguien sabe qué es un masquil? Masquil de Etán Esraíta, ¿alguien sabe qué es un masquil? Es un poema, es una poesía. En los términos bíblicos así es. Él escribió esta poesía, el hombre más sabio que estaba antes de Salomón. ¿Y de dónde me estoy sacando todo esto? Me van a decir ustedes. Por si no me creen, vayan conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 31.
Este es un spoiler, hermanos, pero es importante que lo veamos. Primera de Reyes 4:31. ¿Lo tienen? Miren cómo dice. Y aún fue más sabio que todos los hombres, más que ¿quién dice? El versículo anterior estaba hablando de que Dios le había dado sabiduría a Salomón más que todos los hombres, pero aún fue más sabio que todos los que eran más conocidos como Etán, Esraíta y que Hernán. Esos son nombres de sabios, hermanos. Son nombres, no le anden poniendo Bad Bunny ni nada así. Son nombres sabios, ¿verdad? Y ahí da la narración de que estos personajes eran en la época personajes tan reconocidos que hablaban de las cosas que Dios había hecho con David. Y este es el personaje que escribe el Salmo 89, que reconoce y declara y dice, así como tú has jurado a tu siervo David, que para siempre confirmaría tu descendencia y edificaría tu trono por todas las generaciones. Esto es un recordatorio que lo mantiene hasta el día de hoy todo el pueblo de Israel. ¿Y en qué se basa el cumplimiento de esto? Bueno, se basa primeramente en que fue una promesa de parte de Dios, pero también se basa en que David tuvo fe a esa promesa. Imagínense si David hubiera dicho, ¿vos crees que a mí me ha escogido Dios como rey? No, vas a creer. ¿Y de dónde? Vean. Se han dado cuenta que ni siquiera uno mismo se cree las cosas. Y después cuando se hubiera enfrentado a Goliat hubiera dicho, vas a creer que a mí me mandan a pelear con ese que me va a comer, mejor me voy para mi casa. Todos nos vamos a morir, vámonos. Imagínense si David hubiera aplicado todos esos argumentos que nosotros tenemos muchas veces para las promesas que Dios le había dado. Y si David hubiese llegado a este momento y hubiera dicho, Señor, ¿estás seguro que vas a firmar mi reino para siempre? No te creo, Señor. No te creo. Las promesas que David recibió fueron promesas únicas, grandes. A ti que te saqué de detrás de redil, te he escogido y te he ungido como rey. No creo, Señor. A ti te he escogido para libertar a mi pueblo. A ti te he escogido para quitarle el trono a Saúl por mal portado y de desobediente. No creo. A ti te he escogido, David, para que tu reino esté afirmado por todas las generaciones. No creo, Señor. ¿Ustedes creen que se hubiera cumplido todo esto si David no hubiera tenido fe? ¿Ah? No se hubiera cumplido. Para mí no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque aunque Dios lo hubiera hecho, Dios lo hubiera sentado, pero fíjense que una de las razones, y esto es un cruce de ideas, pero es interesante, una de las razones por las cuales la gente cree o los historiadores piensan que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿por qué creen que habrá sido? La Biblia dice, y algunos pasajes nos dan la idea, que fue porque le pegó a la roca, que fue porque dudó, pero también creo yo que él no entró a la tierra prometida porque no tuvo la suficiente fe para hacerlo. Lo premió Dios. Lo premió Dios después, solamente le dijo, vení Moisés, vení, mira, desde aquí hasta allá, mira, todo va a ser, pero vos por no haber creído, mejor te llevo ya. Le faltó la fe. Y yo me imagino que a David no le faltó fe, hermanos. David mantuvo la fe. Y David tenía todas las papeletas en su contra. Todas. No era apto, no tenía el cuerpo, no tenía la capacidad. Sus mismos hermanos se burlaban y le decían, si tú no tienes ni cuerpo de guerrero, ¿tú quieres luchar como un guerrero de nosotros? No, ¿cómo? Esos menosprecios que la gente hace por nosotros mismos, por nosotros, o los menosprecios que nosotros mismos hacemos por nosotros y decimos, ¿y yo cómo? ¿Y cómo me va a escoger a mi Dios? Pues sí, Dios escoge.
Dios escoge lo que nadie espera. Dios escoge lo que nadie se imagina y Dios lo escoge para glorificarse Él. Y eso es lo interesante. Si nosotros tenemos fe, Dios va a hacer grandes cosas. Yo estoy aprendiendo mucho. Yo sé que no lo va a hacer Dios por mi capacidad, por mi inteligencia, ni siquiera va a ser suficiente por mi fe. Es porque ese es el actuar de Dios. Y yo me imagino que David, ante todas esas grandes promesas que venían siempre ante él, yo me imagino que cualquiera puede dudar, pero él no dudaba. ¿Por qué no dudaba David, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que no dudaba? Porque él se mantenía firme y él decía, si Jehová lo ha dicho, lo va a cumplir. ¿Por qué él tenía esa mentalidad? ¿Y por qué nosotros, después de leer todos estos relatos y saber que tenemos a un gran Dios, por qué nos cuesta creer? ¿Por qué nos cuesta decir, Señor, yo voy a tener una fe ciega como la tuvo David? Que a pesar de tener promesas tan grandes y tan complicadas y promesas tan difíciles, yo, Señor, yo voy a creerlas ciegamente. ¿Por qué a nosotros nos cuesta creer eso? A mí me llama la atención todo esto porque David hizo, no David, Dios hizo un pacto con David y a David solo le costaba y solo le quedaba poner su fe. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas promesas tenemos en la Biblia, hermanos? ¿Alguien tiene por casualidad la Biblia de las promesas? ¿No? En la Biblia de las promesas están enumeradas las promesas. Hay cantidad de promesas de parte de Dios para nosotros. Pero todas esas promesas nos cuestan creerlas. Fíjense que la alabanza que yo publiqué esta mañana, hay un trocito de último, hay un trocito al final que no se me colgó. No sé por qué se me cortó. Pero dice de esta manera: no me importa lo que digan los demás. Y esas frases a mí me inquietan. Saben que nosotros creemos más a la opinión de la gente que a las promesas de Dios. Y Dios, cuando dice en su palabra que Él va a cumplir las cosas, solamente no necesitamos creer y decir, sí, Señor, yo tengo fe que se va a cumplir. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios ha prometido que nos va a salvar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nosotros encontramos en la Biblia que Dios salva a su pueblo? Y Dios le manda un mensaje a su pueblo. Y esas promesas también aplican para nosotros y nosotros seguimos teniendo temor. ¿Cuántas veces Dios nos ha prometido en su palabra que Él va a estar con nosotros siempre y nosotros nos sentimos sintiendo solos, inseguros? ¿Cuántas veces Dios ha prometido que Él nos dará la victoria y nosotros seguimos sintiéndonos en derrota? A mí me incomoda bastante pensar con gente negativa y derrotista, con gente que me dice, ay no, pastor, hoy me han dado ganas de morirme ya, pastor, que ya no aguanto. Cuando me dicen eso, yo digo, pues si quiere le ayudo, hermano, y lo empujo para que ya no me quite el tiempo, ¿verdad? Si quiere le echo una manita y hacemos esto, porque estamos perdiendo el tiempo. Cuando tenemos tantas promesas de parte de Dios y hoy sencillamente como introducción, hermanos, la gran lista de promesas, la gran lista de mensajes, la gran lista de porciones en la Biblia que nosotros vemos que David recibió eran situaciones inmensamente grandes. Voy a hacer esta comparación. Las cosas pueden cambiar, hermano. Dios las puede mover a su antojo. Vamos a hacer esta comparación. Hermano Vladi, que anda por ahí, venga, por favor.
Imagínense aquí el hermano. Imagínense. No soy profeta, hermano, ni nada de eso. Imagínense. Dice Dios que lo ha elegido para que usted sea el próximo rey de España. Ni un amén. Si Dios se lo revelara y si Dios se lo dijera, ¿cómo lo sentiría, hermano? O es la comida que se queda. O es un mal sueño. Bueno. Lo quiero poner en este contexto porque cualquiera de nosotros podría recibir esto. Hago la comparación porque en el tiempo de David era difícil de creer. ¿Y cómo voy a ser yo? Si yo no soy ni del linaje de Saúl. Si yo soy, haciendo la comparación, gracias, hermano. Haciendo la comparación, si yo soy un hijo que no he sido escogido, ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros se nos puede cruzar por la mente, hermanos? A pesar de la edad que tengamos, usted va a ser el próximo rey de España o la próxima reina de España. Hermana Mayra, la próxima reina de España. ¿Yo? Y todos creeríamos eso imposible. Pero imagínense si Dios lo ha dicho, ¿ustedes creen que no se cumpliría? Dice, claro que sí. Si Dios lo ha dicho, se cumpliría. Pero ¿cómo? ¿Cómo se movería eso a mi favor si tengo la fe puesta en Él? Si tengo la fe puesta en Él. Yo, ¿por qué quiero poner este ejemplo? Quería terminar con esto. Porque para David no fue fácil creer, hermanos. A nosotros nos cuesta creer. Y es normal, y es natural. Pero él se aferraba. Él se aferraba. Él ante aquellas cosas que parecían totalmente imposibles, él decía, si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Esta semana hablaba con alguien que me hacía y me expresaba su preocupación por sus hijos. Y me decía lo siguiente, yo lo que me he aferrado es la promesa que está en la Biblia. Tú y tu casa seréis salvos. Seréis salvos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero está la otra promesa. Tú y tu casa seréis salvos. Mis hijos no quieren nada con el Señor, pero yo me he aferrado a esa promesa. Parece imposible, pero yo me he aferrado a esa promesa, dice. Esa es la manera como debemos de actuar, que aunque parezca imposible, yo le creo a Dios. Y esa es la diferencia que hacía David. David eran promesas inmensas, hermano. Promesas de decir, tu reino va a ser perpetuamente y para siempre. No creo, Señor, pero yo lo creo. Yo lo creo. Esa es la diferencia que tenía David con todo el pueblo, que David sí le creía a Dios y por eso se cumplían las promesas. Y yo me he hecho un autoanálisis. Muchas cosas de las que no he visto yo en mi vida, en mi ministerio y en mi familia es por mi falta de fe. Y yo me lo he dicho a mí mismo. Mí mismo te falta fe. Yo me lo he dicho. Mi esposa ya me lo ha dicho muchas veces. Aquí los hermanos me han dicho muchas veces. Es que a usted le falta fe. Yo digo, vaya, pues sí, quizás me falta fe y yo me he reconocido ahora que me falta fe creerle más a Dios. Me ha faltado fe. Y David, a pesar de lo imposible que eran las promesas, le seguía creyendo a Dios. Hermanos, esta noche quiero invitarles a que no dejemos de creer en Dios. Las promesas que están escritas en la Biblia están para nuestro favor. Y todas aquellas cosas que Dios nos diga, un día se van a cumplir. Un día se van a cumplir. Sencillamente mantengamos nuestra fe bien puesta en Él, que Él todo lo que promete lo cumple. Gracias por seguir esta transmisión. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Ahora queremos invitarte a recibir a Jesús en tu corazón.
que invites a Jesús a morar dentro de tu vida repitiendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste hasta el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, la Biblia dice, mas a aquellos a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.